Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Hoy es una temática, entre comillas, rápida, digo entre comillas, porque entrarle a esta cuestión del Espíritu Santo, pues también es sumamente amplio, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en una parte específica de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esta es que vamos a entender al Espíritu Santo como cofundador de la Iglesia. Yo creo que todos, en nuestra mayoría, hemos escuchado que la iglesia la instituyó Cristo, ¿no? Y hasta ahí no hay ningún problema. Y está correcto decir eso. Solo que en el proceso de nuestra teología se, se quedó un poquito anclada, por decirlo así, la reflexión sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la teología se concentró más en hablar sobre el Padre y sobre el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo estaba aquí, pero pero pues bueno, se puso un poquito complejo ahí por algunas cuestiones. No nos vamos a meter ahorita en esas complicaciones, porque lo cierto es que el Espíritu Santo siempre ha estado presente en nuestra iglesia, ¿no? Afirmar lo contrario significaría afirmar que la iglesia, al menos por un lapso de tiempo, fue pura voluntad humana y no divina. Pues ahí sí nos estamos metiendo en una complicación tremenda, ¿no? Lo cierto es que el Espíritu Santo siempre estuvo, ha estado y estará presente en la iglesia instituida por Cristo, ¿no? Y entonces desde aquí nosotros tenemos que ir presentando esto. Pero para ir iniciando nuestra sesión, les invito a que nos pongamos justo en la presencia de Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fraternidad y por el don de el aprendizaje cada vez más de tu palabra. Te damos gracias por mantenernos aquí reunidos como comunidad, como iglesia, como grupo lleno de fe, queriendo siempre aprender más sobre ti, para que de esa manera podamos estar también más cerca de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien. Entonces les digo que vamos a ver esta temática. El Espíritu Santo, cofundador de la Iglesia. Antes de iniciar, ¿alguien ya había escuchado esta expresión? ¿O es novedosa, totalmente novedosa? No, Fray, No, no la habían escuchado. Y así, de primera instancia, ¿qué les parece? Fray, yo lo relaciono con las lenguas de fuego de Pentecostés, es el Espíritu Santo, ¿no, Fray? Exacto. Por ahí nosotros vamos a ir encontrando una hilación muy interesante, porque el Espíritu Santo nosotros lo identificamos muy fuertemente con Pentecostés, que dicho sea de paso, el domingo siguiente lo vamos a estar celebrando, ¿no? La festividad de Pentecostés. Exactamente, por ahí podría ir. ¿Qué otra impresión les da esta expresión, el Espíritu Santo, cofundador de la iglesia? Bueno, hermano, Sí, sí, sí. este, yo sé que desde que somos bautizados recibimos el Espíritu Santo, que es el sacramento de la iniciación cristiana y que también en la confirmación también se recibe el Espíritu Santo para confirmar lo que hizo en el bautismo, lo que sí, y también en la Eucaristía está presente el Espíritu Santo, tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en cada sacramento se nos da el Espíritu Santo lo tenemos y nada más que muchos pues no sabemos, pero y por eso no sabemos que está y que podemos invocarlo para que siempre nos vaya guiando, acompañando, como es abogado, él siempre está con nosotros.
Exactamente. También tenemos que ir conectando el Espíritu Santo, evidentemente, con los sacramentos. Y ya de aquí vamos a ir teniendo pistas para ir encontrándole a la idea del Espíritu Santo como cofundador de la iglesia. Porque como les comentaba hace un momento Sí, en la Fray. introducción, sí, También yo lo encuentro como relación, como el bautismo de Jesús en el Jordán, donde el Espíritu Santo se posó sobre el Señor para empezar ya su predicación, ¿no? De alguna manera, con ese exactamente. bautismo. Sí, sí, exactamente. Ahí nos encontramos con otra hilación respecto de esto del Espíritu Santo como cofundador de la iglesia. Y como les decía en la parte introductoria también, pues bueno, se va a ir presentando todo esto también desde los sacramentos y desde la misma convocación de la iglesia. Muy bien, a manera introductoria me parece que podríamos dejar aquí y podríamos ir andando el camino. Fíjense, primero hay que entender este esquema que yo les pongo aquí, que básicamente tenemos a la Trinidad, al Dios Padre, a Dios Verbo encarnado y a Dios Espíritu Santo, ¿no? Aquí nada más le puse Espíritu, pero nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, ¿no? Hay que decir que Dios Padre, cómo se reconoce a Dios o cuál es la labor de Dios, podríamos decirlo en estas palabras? La creación. ¿Con qué identificamos a Dios? Lo identificamos como un Dios Padre creador, ¿vale? En él nosotros pues nos encontramos con la creación. En otras palabras, ¿qué le compete al Padre? Crear, ¿sale? Y crea por puro amor, ¿no? Es decir, nadie le dice al Padre, oye, pues hay que crear, ¿no? Nadie le dice a Dios, hay que hacer esto. No, Él de su puro amor crea, o desde su puro amor crea. Ahora, esta creación la hace con dos manos. Y por eso, si se fijan, ahí está como de fondo esas dos manos ahí presentes. Porque San Irineo de León tiene una metáfora que a mí me parece muy bonita, que dice que Dios Padre actúa en la historia con dos manos. ¿Cuáles son esas dos manos? El Verbo encarnado y el Espíritu, ¿no? Incluso por eso puse aquí solo en primera instancia el verbo, porque, por ejemplo, cuando Dios crea, ¿ustedes recuerdan cómo es que Dios crea en el Génesis? Hermano, Sí, con su palabra, con su exactamente, con su palabra. Y aquí, pues bueno, pues presentamos nosotros como el verbo. Ahora, bien dicho, Dios crea hablando o con su palabra. Pero un ejercicio, intenten hablar sin sacar o meter aire. Nada más como no se puede, ¿verdad? No se puede hablar sin meter o sacar aire. No se puede simplemente. Entonces, en esta misma acción de crear, mm, crea, como bien lo dijo Marce, crea por la palabra, es decir, por el verbo. Pero al pronunciar emite también su hálito de vida, por lo que en el Génesis, bueno, en el Antiguo Testamento se va a conocer como la Ruaj, el Espíritu de Dios, ¿no? Este soplo de vida. Entonces, fíjense, ya desde aquí nos encontramos que Dios o a Dios Padre lo identificamos con la creación, pero esta creación la hace Dios mediante dos manos, que es el Verbo y el Espíritu. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque son las primeras bases. Y aquí estamos en un entendimiento que tiene que ver con la Trinidad, ¿no? O en el estudio trinitario. Hasta aquí vamos bien. Ahora, si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, en su carta a los Gálatas, ¿alguien me puede ayudar a leer la primera cita, Gálatas 4:4-5, que está aquí en la diapositiva, por favor? Sí, yo, Fray. Sí. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción filial. En gracias. Y envió Dios a su Hijo.
Ahí tenemos la primera expresión tomada de Gálatas. Orte, ¿te escuchamos? Gracias, Fray. Buenas noches a todos. Paz y bien. Fray, una Sí, bien, sí. pregunta. Dios crea con su palabra, o sea, hablando lo que acabas de comentar tú y la persona, ¿no? La Y Marta, señorita. ajá. Ajá. Quiero hacer una pregunta, Fray. ¿Por qué se me llama a nuestro Señor Jesucristo verbo? Porque será por esto, porque se crea con la palabra, o a ver, no sé, eso sí nunca lo he sabido. ¿Por qué se le llama verbo? Bueno, verbo encarnado en este caso, como le estás poniendo en la diapositiva. Ajá, Gracias. sí, es una forma, una relectura de San Juan que va a ser, por ejemplo, si ustedes abren su Evangelio de San Juan o abren su escritura en el Evangelio de San Juan, en el prólogo inmediatamente dice que y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, etcétera, estas expresiones. Y a partir de ahí se va a entender, porque San Juan en este prólogo de su Evangelio hace una relectura del Génesis, ¿sale? ¿Alguien tiene su Biblia ahí a la mano? Sí, porque yo la Sí, Fray. tengo. Alguien que nos ayude a situarnos este, en el Evangelio de San Juan, en el prólogo. En el prólogo. Aquí lo tengo, Fray. Adelante si nos ayudas a comenzar a leer el, sí, el capítulo primero, por favor. Donde dice la palabra de Dios se hizo hombre. Mm, No, o donde empieza Juan. De los tres en primeros evangelios. capítulo 1, versículo 1, sí. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. ¿Continúo? Sí, por favor. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Aquí nos detenemos un momentito, Lolita. Muchas gracias. Fíjense, entonces, en el principio existía la palabra. Ya aquí San Juan está haciendo una relectura del Génesis, ¿sale? Ahora vámonos al Génesis. Quienes tengan ahí su escritura, sin separar al Evangelio de San Juan, ahí pónganle la mano, un separador, lo que tengan, y vámonos a el versículo, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ahí este viento, ya aquí nosotros vamos haciendo la interpretación que es este espíritu, esta ruaja. ¿Sale? Ahí está. Y después, inmediatamente en el versículo 3, ¿qué nos dice? Dijo Dios. ¿Y con qué o cómo puede decir Dios? Sino con la palabra. Es evidente, ¿no? Esto parece muy lógico, ¿no? ¿Cómo dice Dios con la palabra? Entonces, por eso, el Evangelio de San Juan, haciendo una relectura del Génesis, nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y ella estaba en el principio, bueno, etcétera. Y aquí, verbo también puede ser traducido o puesto por palabra, ¿sale? Nada más que verbo es como la expresión más genuina del logos, porque el Evangelio de San Juan pues está escrito en griego y la palabra determinada ahí es logos. Y logos se traduce por verbo, por discurso, por tratado, incluso por palabra.
¿no? Entonces, la teología fue prefiriendo este término del verbo, aunque también el otro es la palabra. Y entonces, por eso, Orte se va a ir designando a la segunda persona de la Trinidad como el verbo o el hijo, partiendo de bueno, ya desde una relectura de San Juan. Gracias, Fray. ¿Sí queda? Sí, perdón, es que fui a traer mi Biblia. Ah, ok. Tú decías que está en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ajá, en el Evangelio de San Juan, ahí está: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y ahí está el Sí. prólogo. Y si tú después te vas al Génesis, en el Ok. versículo 2 dice, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y aquí nosotros interpretamos que es el Espíritu. Pero en el versículo 3 dice inmediatamente, dijo Dios. Versículo 6, dijo Dios. Versículo 9, dijo Dios. El 11, dijo Dios. 14, dijo Dios. 20, dijo Dios. 24, 26, dijo Dios. 29 nuevamente, dijo Dios. ¿Sale? Y entonces este decir no se puede decir sino bajo las palabras o bajo la palabra, el discurso. San Juan ocupa el término, está escrito en griego, logos, y se suele traducir por verbo, aunque también puede ser la palabra palabra o el término palabra para no repetirlo, ¿no? Y en toda esta reinterpretación de San Juan es que en la teología va quedando el término verbo para designar también a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Gracias, Fray. De nada. Muy bien. Entonces, aquí está Gálatas 4:4-5. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, a fin de que recibiéramos la adopción filial. Esto nosotros lo vamos a entender como salvación. La filiación divina es hacernos hijos de Dios, que es lo que nos otorga la salvación, o qué es lo que nos gana la salvación. Después también en la misma carta a los Gálatas, capítulo 4, pero en su versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y fíjense que ahí en rojito pongo envió Dios a su Hijo y Dios envió el espíritu. ¿Sale? Esto a propósito, porque ¿qué es lo que va a hacer el espíritu? Va a santificar y vivificar. Ya nosotros lo acabamos de leer en el mismo Génesis, ¿no? Esta vivificación, junto con el verbo, evidentemente. Pero bueno, aquí está ahora por lo pronto esto. Hay que decir aquí que Dios Padre es el que envía al verbo y al espíritu. ¿Sale? Y aquí de verbo ya, particularmente nosotros ya comenzamos a hablar del verbo encarnado, o si preferimos, de Jesucristo. ¿Sale? Entonces, aquí nos encontramos con dos misiones, la misión del verbo encarnado y la misión del Espíritu. ¿Sale? Dios Padre no tiene misión, porque una misión se recibe de alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios Padre recibe una misión, significa entonces que más arriba de Dios Padre hay alguien. Por tanto, no cabe esta idea. Dios Padre no es enviado por nadie, pero sí envía. ¿A quién va a enviar? Al Verbo y al Espíritu. Al Verbo que se encarne para que nosotros recibamos la adopción filial, que es sinónimo de salvación, y al Espíritu para que nos santifique y nos vivifique. Y ya nosotros vimos desde el mismo relato del Génesis que Dios crea mediante el Verbo y el Espíritu, mediante la palabra y el hálito de vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque esta va a ser la base y el fundamento para después entrarle a la iglesia. ¿Sale? Entonces, damos un pasito más si no hay preguntas.
Ahora, lo cierto es que nosotros hablamos ya mucho dentro de toda la expresión cristológica, bueno, quizá no ahora en este momento, ¿no? Pero hablamos más, voy a regresar tantito a la diapositiva, hablamos más sobre la misión del Verbo encarnado, es decir, de Jesucristo. Porque, como les decía en un principio, si nosotros nos preguntamos por la fundación de la iglesia, nos vamos a remitir inmediatamente a Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Porque Él es quien la instituye, ¿no? Eso está clarísimo, no hay duda. Ahora, la pregunta aquí, para entrarle también al espíritu, porque nuestro tema es el espíritu, no lo olvidemos, pero también necesitamos partir del fundamento cristológico, ¿no? Yo pregunto, ¿en qué momento Cristo funda su iglesia? A ver, díganme ustedes, ¿en qué momento? Sí, Orte. La última cena, ¿no? Bueno, yo creo, Fray, que la funda cuando él se va y deja a Pedro como piedra de la iglesia, como roca, para que su iglesia, que somos todos, siga adelante. Creo que ahí, no sé si es lo correcto, Fray. Gracias. Ok, Orte, ¿quién da más, quién da menos? Yo pienso que es cuando Cristo resucitó y fue al Padre, fue glorificado y le pidió que el Espíritu Santo lo recibieran los que creen en él. Ok, muy bien. Fray, ¿Alguna otra? bueno, yo pienso que fue cuando él fue al templo y los corrió a todos y les dijo, ¿por qué agarran de mercado el templo de mi padre? Ok. Mire, Y sí, terminé, adelante, Marce. no terminé, pero él empezó y cuando en Pentecostés, en Pentecostés, bueno, se oyó un estruendo como de viento y recibieron el Espíritu Santo, los discípulos, y fue cuando se fundó la iglesia, para que fueran a dar testimonio, porque ya habían recibido el Espíritu Santo en ese momento, en Pentecostés. Ok, muy bien. Fíjense que tendríamos que comenzar con esta puntualización, porque la iglesia se funda en Jesucristo en el momento en el que Él convoca. Iglesia viene de una palabra griega, eclesia o eclesia, que significa convocación o comunidad convocada. Entonces, cuando Cristo convoca a los suyos, o dicho en palabras como más vocacionales, cuando Cristo llama a los suyos y los suyos le responden, le contestan, le siguen, ahí está fundando la iglesia. Ahí está la primera forma o la primera expresión de fundación de la iglesia. ¿Sale? Porque iglesia significa convocación. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos haciendo iglesia. ¿Por qué? Porque estamos convocados. En este caso fui yo quien convoqué, ¿no? Y nos estamos convocando. En este momento, esta expresión de juntarnos, de haber sido convocados y reunirnos, esto es iglesia. Por eso entonces, ¿en qué momento empieza la fundación de la iglesia? En el momento en el que Jesús llama a los suyos y los suyos le responden. Cierto es que en el proceso histórico de Jesús va a haber momentos que van a invitar a una mayor fundación de la iglesia. Y ustedes muy bien citaron ejemplos. Por ejemplo, el de Pedro, ¿no? Tú eres Pedro o roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sale? Pero van siendo momentos dentro de este proceso. Pero si tuviéramos que decir en qué momento nace la iglesia, es cuando Jesús convoca a los suyos.
que vuelvo a insistir, va a tener todo un proceso histórico la iglesia, hasta llegar hasta nuestra iglesia que tenemos hoy. ¿Sale? Entonces, ahí está la convocación y a su vez la fundación en la iglesia, en Cristo de la iglesia. Y entonces desde aquí, esto parece que ahora yo hice como esta especificación, pero parece que para todos está claro que Cristo funda la iglesia, ¿no? Ya nada más ahora especificamos en esta primera convocación o reunión o convocatoria, como nosotros le querramos decir, y va a venir todo un proceso. Ahora, ¿dónde dejamos al Espíritu? Porque el tema de esta reunión es ese, ¿no? El Espíritu Santo, cofundador de la iglesia. Pero pues hasta ahora parece que nada más hemos hablado de Jesucristo y de la fundación o fundamentación cristológica de la iglesia. Pues bueno, también les decía que nosotros vamos entendiendo un poquito menos la cuestión del espíritu a medida que va avanzando la reflexión teológica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se va a concentrar más la reflexión en el Hijo y en el Padre y un poquito menos en el Espíritu. Esto no dice que la iglesia simplemente se olvidó del Espíritu, ¿eh? O que el Espíritu no estuvo en la iglesia. Simplemente hubo una concentración mayor en lo que tenía que ver con el Padre y con el Hijo. Hasta ahí. Después, a medida que viene evolucionando el pensar teológico, entonces nos vamos dando cuenta que el espíritu también tiene una parte fundamental en esto. Y también hay que irlo respondiendo desde la cristología, porque hemos dicho o nosotros sabemos que el Verbo encarnado es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cierto, lo hemos mantenido y lo hemos dicho, ¿no? Y esto está perfecto, pero lo malo, de alguna manera por decirlo, es que en esta idea, a veces, por lo regular, se puntualiza más la idea de Jesucristo Dios o de la divinidad de Jesús y se acentúa y reflexiona menos sobre la humanidad del mismo Jesús. En cuanto humano, Jesús va descubriendo poco a poco qué es lo que le pide Dios y eso ya en otros momentos lo hemos estudiado, ¿no? En cuanto hombre, Jesús va descubriendo poco a poco qué es lo que le va pidiendo Dios. ¿Y gracias a quién lo va descubriendo? Ustedes díganme, ya la respuesta es como muy evidente, El ¿no? Espíritu Santo. El Exactamente. Espíritu Santo. Y ahí está la clave del Espíritu Santo como cofundador de la iglesia. Porque la misión de Jesucristo es el anuncio del reino de Dios. También ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Quién es el que va inspirando todo esto? El Espíritu. ¿Quién entonces inspira a Jesús a convocar? El Espíritu. ¿Quién es el que inspira a los llamados a reunirse con Jesús? El Espíritu. Entonces, díganme desde aquí, ¿es o no es cofundador el Espíritu Santo? En cuanto que Él inspira a Jesús a convocar y Él inspira a los convocados a reunirse con Jesús. Esto en el primer momento inicial. Nos vamos a dar cuenta que el Espíritu, bueno, igual el verbo, ¿no? Pero el verbo encarnado. Pero aquí nosotros le vamos a dejar en este momento con el verbo, porque si no nos vamos a volver más cristológicos que neumatológicos. Y la idea ahorita es entrarle a lo neumatológico, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar también con otras expresiones del Espíritu, ¿no? En cuanto a la fundación de la iglesia y donde vamos a situar precisamente Pentecostés, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Correcto. Y entonces, ahora sí, las misiones visibles del Espíritu. Y fíjense aquí,
Se dan venidas del Espíritu acompañadas de signos visibles que lo manifiestan o que las manifiestan. Ya habían señalado hace un momento unas cuantas, o una particularmente, bueno, dos, que ahorita recuerdo bien, que es el bautismo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma de paloma. Ahí hay una. Y la otra, Pentecostés, las lenguas de fuego o las lenguas del Espíritu que también ustedes mencionaron, ¿no? Pero ahí está, fíjense, viento, paloma, lenguas de fuego, milagros, hablar en lenguas, fenómenos sensibles de la vida llamada mística. Todas estas son expresiones de la venida del Espíritu. Y como en el principio también comentaban ustedes, evidentemente los sacramentos. Los sacramentos también son venidas del Espíritu. Ojo, este término de venida no significa literalmente que venga, ¿no? Que venga de donde, de algún lugar, quién sabe dónde y venga, ¿no? Sino es esta forma de compenetrarse con nosotros, ¿no? Es una forma de expresar esto. No literalmente que venga de algún lugar que quién sabe dónde está. ¿Sale? Entonces, el Espíritu Santo no está unido a esta realidad en existencia y sustancialmente. Es decir, el Espíritu Santo solo lo representamos como paloma, como viento, como lenguas de fuego, pero no es como es el Espíritu. ¿Sí me explico? Es decir, el Espíritu no es paloma, el Espíritu no es fuego, ¿sale? Sino que son las formas en cómo nosotros lo representamos, la forma en cómo nosotros, a nuestra mente decimos, aquí está, esta es la forma en cómo se nos presenta, ¿vale? Por eso son únicamente signos o manifestaciones de su venida, de su acción y por consiguiente de su procesión eterna, ¿no? Es decir, la forma en cómo viene. Y ahí está, vuelvo a insistir, parece que bíblicamente hablando, las más importantes son estas de viento, de paloma y de lenguas de fuego, ¿no? Que son como las expresiones más visibles, podríamos decirlo así, de este espíritu, o como en la escritura se quiere expresar o simbolizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí. Muy bien. Después, fíjense, la misión del Espíritu fue manifestada en Pentecostés, la misión que tiene que ver con el aspecto eclesiológico, ¿sale? La misión del Espíritu fue manifestada en Pentecostés en los hechos y coexiste con la vida de la iglesia y de los cristianos, y hay que presentar a Pablo. ¿Por qué? Porque ustedes bien me pueden preguntar, si el Espíritu Santo cofundó a la iglesia desde que Jesús convocó y los suyos le respondieron, ¿dónde queda Pentecostés? ¿Sale? Pentecostés, ¿qué va a ser para la iglesia? Su manifestación pública. Ojo, no podemos simplemente decir que en Pentecostés nace la iglesia. ¿Por qué? No podemos. Y si quieren, aquí ya es una exquisitez teológica muy, muy estricta, pero para Pentecostés ya no está Jesús. No sé si había notado eso, pero si decimos que la institución de la iglesia es hasta Pentecostés, en una muy mala interpretación podríamos decir que Jesús ya no está. Y entonces cabría preguntar, ¿Jesucristo fundó o no fundó la iglesia? O si no, más bien la fundación de la iglesia es del Espíritu y no de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso no es del todo preciso decir que la iglesia nació en Pentecostés. Lo cierto es que en Pentecostés fue su manifestación pública. Eso sí. Entonces, fíjense el recorrido que dijimos. En cuando convoca a Jesús y los suyos le responden, ahí está el Espíritu Santo auxiliando, por tanto, cofundando, no es parte de la fundación, del nacimiento, si queremos decirlo así. Ahora, en Pentecostés es el Espíritu el que va a dotar de fortaleza a los discípulos para convertirlos en apóstoles. Recuerden, el discípulo es solo el que escucha, el apóstol es el enviado. Y ustedes, ahí tenemos la escritura.
A partir de Pentecostés comienza propiamente la iglesia. Bueno, la misión de la iglesia, no la iglesia, la misión de la iglesia. Ya sin Jesús. Porque Jesús, además, dicho sea de paso, para Pentecostés ya ni siquiera, entre comillas, y lo entrecomillo, ya ni siquiera está aquí Jesús. Ya ascendió. ¿Sale? Pero no se nos olvide tampoco, este espíritu que viene es el espíritu paráclito que el mismo Jesús nos prometió. Porque conviene que yo me vaya para que Él venga. ¿Sale? Entonces tampoco es que sean así como dos extraños. Por eso mi insistencia de hablar de las dos manos del Padre siguiendo a San Irineo. ¿Sale? Si Dios Padre crea con estas dos manos, va a fundar la iglesia con estas dos manos. ¿Vale? Entonces, si se fijan, la fundación de la iglesia o el nacimiento de la iglesia es mucho más amplio que solo decir que en Pentecostés o solamente decir que en Pedro. Por supuesto que es parte del proceso de nacimiento, pero es un proceso. Si tuviéramos que partir de un momento en el cual pasa esto, es cuando Jesús convoca. Ahí está llamando y formando a su primera comunidad, que nosotros llamamos los primeros 12. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Y fíjense, después de aquí hay que, bueno, esto aquí nos encontramos con el fundamento bíblico. Ahora damos un pasito más hacia el fundamento dogmático. Y hay que decir que las fórmulas más antiguas de confesión de fe se encuentra el artículo de la Iglesia unido al del Espíritu Santo. Y aquí quizá esto es un tema menos conocido sobre los famosos artículos del credo. ¿Alguien ha escuchado eso de los artículos del credo? No. No, Fray. Correcto. Sí, Cuando, Fray. cuando ¿tú sí, Carmen? Sí, Fray. A ver, Em, ¿nos dices algo? No. Es que bueno, yo entendí de esta manera que estos artículos de fe los tenemos en la Biblia. No sé si estoy bien o no, pero eso es lo que yo entiendo, o lo entendí desde un principio cuando nos los comentaron. Ok, Por eso son artículos de fe. muy bien. Soledad. Fray, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí están los artículos del credo, tanto Constantinopolitano. constantinopolitano como el credo de los apóstoles. Exacto. A esos credos, perdón, a esos artículos es a los que me refiero. Porque nosotros cada 8 días recitamos el credo, ¿cierto? ¿No? Sí. Y en este credo solamente hay 3 artículos. ¿A qué me refiero o a qué se refiere esta expresión 3 artículos? 3 profesiones de fe. Es decir, nosotros decimos, creo en un Dios Padre, creo en un Dios Hijo y creo en un Dios Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sale? Y hay una cuarta expresión que dice, creo en la iglesia. ¿Sale? Ojo, esa es podríamos expresarlo así, una incorrecta traducción del original. Porque cuando el credo niceno-constantinopolitano, que es el que rezamos cada 8 días, cuando esta confesión de fe llega a la iglesia, ya no tiene la partícula in, como sí tienen los otros artículos. La traducción más correcta sería creo iglesia, pero se escucha muy feito para nosotros, ¿no? Creo iglesia, se escucha muy feito. Entonces, la traducción fue creo en la iglesia. Pero con esto se perdió o se pudiera perder de vista algo, que la iglesia, porque es creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, ¿sale?
Con esto se puede incluso interpretar que creemos en la Iglesia al mismo nivel que se cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y no podemos mantener eso. Eso no lo podemos sostener. Los únicos que son acreedores a nuestra fe es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Lo que tiene que ver con la Iglesia es debido al Espíritu Santo. Entonces, la traducción ya con todo esto como más adecuada sería, e insertado en el del Espíritu Santo, creo que la Iglesia es una. Creo que la Iglesia es, y no simplemente creo en. Es evidente que eso no lo vamos a poder modificar, ¿verdad? Porque pues ya es algo establecido. Pero sí hay que tener conciencia de que no podemos creer en la Iglesia como creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, porque si no estaríamos dando a la Iglesia el estatuto de divina, al estilo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya no tendríamos Trinidad, tendríamos cuaternidad o cuatrinidad o como quiera que se le pudiera llamar a eso. ¿Sale? Entonces, lo que tiene que ver con la Iglesia, a quién hay que dárselo o en torno a quién hay que releerlo, al Espíritu. Y esto también ya nos va arrojando muchas luces a nuestro tema central, porque creer en el Espíritu Santo que hace a la Iglesia una, santa, católica y apostólica, que son las 4 notas de la Iglesia, con las cuales nosotros identificamos a la Iglesia católica. Que cuando rezamos cada 8 días, pareciera que decimos, creo en una iglesia santa, ¿no? O creo en la iglesia que es una santa, como si hubiese 2, 3 santas, 4 santas. En una santa por ahí, no. Hay que pronunciar bien. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. 4 notas de identificación de la iglesia, ¿no? Y no simplemente creo en la iglesia que es una santa, no, es una santa, católica y apostólica. ¿Y quién hace a la iglesia ser una santa, católica y apostólica? El Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, desde esta lógica que venimos siguiendo, ¿es o no es el Espíritu Santo cofundador de la iglesia? ¿No? En toda esta perspectiva. ¿Vamos Sí, bien hasta aquí? sí. Ray, a ver, yo me quedo con la duda. Ok, Bueno, sí. no exactamente la duda, sino que si yo tenía entendido que los artículos de fe eran Ajá. porque eran ciertas partes de la Biblia, entonces, sí o es o no, o es una cierta parte, Ray. Ya me quedo así como que en conflicto yo solita. Ok. Aquí cuando nos referimos a los artículos de fe del credo, únicamente es al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero ya en un sentido mucho más amplio si hablamos de artículos a lo que sí encontramos en la Escritura, porque toda nuestra doctrina tiene una fundamentación bíblica. Entonces, en ese sentido, sí nos encontramos con esos artículos en la Escritura. Aunque me parece que desde mi perspectiva no sería lo idóneo decir un artículo contenido en la escritura, sino más bien con el fundamento bíblico se genera un artículo de fe, pero no es que simplemente este artículo de fe, que además se presenta ya como expresado a nivel dogmático, esté ahí simplemente en la escritura, sino que todo artículo de fe, y aquí cuando me refiero a artículo de fe, pues y aquí sí ya en un sentido más amplio, a todos los artículos que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque está por artículos o por números, según se quiera ver. Y todo eso tiene un fundamento bíblico. Pero aquí, Carmen, cuando hablamos de artículos que tienen que ver con el credo, solamente nos estamos refiriendo a esos 3. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Nada más. Y por ejemplo, cuando decimos, y el Espíritu, ay, cuando habla de la Virgen María, le anuncia a, sí, ¿no? Así está en el credo. Ay, es que ya se me olvidó hasta el credo.
Sí, sí, pero todo eso es referido al espíritu. O sea, también aquí hay que ser muy conscientes que por más que querramos nosotros a la Virgen María y la defendamos a más no poder, la Virgen no es divina, ¿vale? Y eso hay que, toda esta llena del espíritu, llena de gracia, presentada como el ejemplo más propio para nosotros como cristianos, está bien, pero tampoco podemos elevar a la Virgen a una categoría divina porque nos meteríamos otra vez en el conflicto de tener no 3 personas en la Trinidad, sino 4. Ajá, ¿Sí? ajá. Pero Sí, todo eso de la Virgen hay que defenderlo porque es parte de nuestra fe y así lo creemos fielmente, pero incluso eso de la Virgen se lo debemos en gran medida al Espíritu, porque lo cierto es que el Verbo se encarna, pero por gracia de quién se encarna. del Espíritu Santo. Exactamente, ¿sale? Entonces, si se fijan, el espíritu está metido por todos lados, ¿no? Aquí está una de mis alumnas y de la universidad y les digo que el Espíritu Santo es el más chido porque anda metido en todos lados, ¿no? Sí, hasta nosotros, ¿verdad? Porque como Exactamente, dice, porque lo que nos dijo acá bueno, de lo que nos envió, pues no podemos hacer, le entiendo, así que no puedo hacer una oración sin que el Espíritu Santo actúe en mí para que yo pueda tener esa comunicación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu exactamente, Santo, ¿no? exactamente. Ok, Y gracias. de nada, y por eso les digo que el Espíritu Santo es el más chido en este sentido, ¿no? Una forma eh, muy blanda, por decirlo, ¿no? Pero sí, Sí, efectivamente, todo esto, Carmen, todo esto se lo debemos a esta inspiración del Espíritu, ¿no? Que aunque es el Verbo quien se encarna por obra del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión hasta aquí? Perfecto. no, Pues si no hay, le avanzamos. Fíjense, esto no solo quiere decir, por todo lo que hemos platicado hasta ahora, esto no solo quiere decir que el espíritu viene solo a animar una institución totalmente determinada en sus estructuras, sino que también es verdaderamente cofundador. ¿Por qué? Porque también podríamos reducir la actuación del espíritu en la iglesia a mantener la institución o la estructura eclesial. Y la historia nos ha dado cuenta de que ha sido el espíritu quien muchas veces ha roto con esta estructura eclesial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, antes del Vaticano II. Era una estructura piramidal de la iglesia, donde hasta arriba estaba el Papa, y luego los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y ya al final de la cadena alimenticia, los laicos, ¿no? Y entonces era así, el Papa manda a los obispos a los presbíteros a los diáconos, y todos los de arriba a los laicos. Y los laicos, pues como ya eran el menor de la cadena alimenticia, pues ya no tenían a quién mandar, más que entre ellos, ¿no? Pero después viene el Concilio Vaticano II, bueno, ahorita lo digo muy cómico, ¿no? Pero ya después viene el Concilio Vaticano II y de una estructura piramidal pasa a una estructura circular donde en el interior del círculo todos valemos lo mismo. Eso sí, cada uno va a tener una función distinta dentro de la iglesia, pero todos valemos lo mismo. Y va rompiendo, si se fijan, también con la estructura, el Espíritu Santo. Por eso es mucho más allá que solo alimentar esas estructuras. ¿Vale? Y para prueba también ahí, por ejemplo, está el Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco también ha intentado mover o remover ciertas estructuras que como diría Juan 23, perdón, que como diría Juan 23 ya huele a rancio, ¿no? Así decía Juan 23, ya huele a rancio, ya huele a viejo, decía Juan 23 con la idea del Concilio Vaticano II y el famoso ayornamiento, ¿no? El reavivar a la iglesia, aires nuevos. Fíjense, entonces, ¿qué es más allá de todo esto? Lo ponen de manifiesto muchos hechos, muchas declaraciones formales, específicamente los sacramentos, porque mediante los sacramentos y con los sacramentos la iglesia se va fortaleciendo.
¿Vale? Y entonces aquí, ¿en dónde encontramos este medio directo en el cual nosotros nos encontramos con el Espíritu, bueno, y con toda la Trinidad, ¿no? Pero ahorita estamos hablando desde un aspecto neumatológico, en donde nos encontramos nosotros con el Espíritu de una manera directa en los sacramentos. Ojo, esto no quiere decir que fuera de los sacramentos no nos encontramos con el Espíritu. Solo que aquí con los sacramentos se nos presenta como este vínculo o esta carretera más directa, por decirlo de alguna manera. Pero el Espíritu, pues lo sabemos, nos lo podemos encontrar no solo en los sacramentos, sino con el hermano, en la oración, ayudando a alguien, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso. Cristo dio una significación de gracia a determinadas acciones, pero la determinación de los ritos sacramentales ha sido precisada a lo largo de la historia. Y aquí es en donde les decía que aquí quizá ya con la lectura de Yves Congar, como que surgían un poquito de preguntas, quizá, ¿no? Porque los ritos que actualmente tenemos hoy como sacramentos, 7, no fueron en toda la historia así como los tenemos hoy. A lo largo de la historia se han ido modificando, ¿no? Y entonces por eso es el Espíritu Santo donde ha estado presente, ¿sale? Fíjense, y pues obviamente cada quien jala agua para su molino, ¿verdad? Y los doctores franciscanos del siglo XIII, Alejandro de Jales y San Buenaventura, atribuyen al Espíritu Santo a su inspiración activa en los concilios y en la Iglesia la definitiva institución de los sacramentos. Es decir, la forma como actualmente lo celebramos, ¿no? De la confirmación, del orden, del matrimonio, de la unción de los santos. ¿Por qué? Y con esto los voy a dejar picados para nuestro curso de 3 semanitas, ¿no? Que vamos a tener. ¿Por qué? Porque en un primer momento, en la iglesia primitiva, bautismo y confirmación estaban unidos. No había separación. De hecho, el término confirmación no existía. Se le llamaban ritos postbautismales. Entonces era el bautismo e inmediatamente del bautismo venían los ritos postbautismales. En el paso del tiempo y con la ayuda e inspiración activa del Espíritu, se le fue entendiendo como un sacramento propio y se le dio el nombre de confirmación. Pero esto en el proceso de la historia, ¿no? Y pues bueno, eso justo es lo que abordaríamos en permítaseme el comercial, es lo que abordaríamos en nuestro curso de 3 semanitas, dos sesiones por semana, que sería miércoles y jueves, ¿vale? Miércoles y jueves durante 3 semanas, ahorita no creo que es 6 y 8, desde ahí empieza, les digo bien, pero nos veríamos 3 semanas, ¿no? Martes y jueves y otra vez martes y jueves. 6 sesiones para abordar los sacramentos de iniciación cristiana, específicamente bautismo y confirmación, ¿sale? Por eso les decía que esto ya nos va a servir de conexión para nuestro curso de las próximas 3 semanas, ¿sale? Y entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Ok. Sí, Perfecto. Y entonces, fíjense, ya les vuelvo a presentar ya de una manera más concluyente nuevamente este esquema, ¿no? Dios Padre, ahí está el Verbo encarnado y el Espíritu, ¿no? Que forman el famoso triángulo de la Trinidad, ¿no? Que muchas veces nosotros así lo vemos representado, ¿no? Y si se fijan, ahí están las flechitas, ¿no? Dios Padre es el único, del único que nacen flechas hacia el Verbo encarnado y el Espíritu, que son quien envía. Pero estas dos manos del Padre no es que cada una esté por su lado. Aquí sí no es como el Evangelio que mi mano derecha no sepa lo que hizo mi mano izquierda. Aquí sí no aplica, ¿no? Porque aquí las dos manos son del Padre. Y aunque tienen una misión específica, ¿cuál dijimos que es la misión específica del Verbo encarnado? ¿Cuál dijimos que es la misión específica del Verbo encarnado? ¿El anuncio del reino?
el anuncio del reino y, sí, exactamente el anuncio del reino, la salvación, efectivamente, ¿no? Pero sí tiene que ver con el anuncio del reino, efectivamente. Es su concreción más concreta, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Y la misión del Espíritu, cuál quedamos que es? La santificación y la vivificación. Eso, Así es. santificación y vivificación, que no son dos misiones aisladas, separadas y cada quien haga lo que pueda, sino que son dos misiones, pero de un mismo origen, que es el Padre. Y en su conjunto, las misiones del Verbo y del Espíritu, que van a tener la fundación de la iglesia. ¿Sale? Y por eso ahí les pongo San Irineo de León, porque es el que ocupa esta metáfora de las dos manos de Dios. Y una expresión o referencia a Tomás de Aquino, ¿no? Al gran Tomás de Aquino. La iglesia en su vida y en su fuente es el fruto de dos misiones divinas. ¿De quién? Del Verbo y del Espíritu. Luego entonces, pues ya la conclusión cae por su propia cuenta, ¿no? El Espíritu Santo es cofundador de la iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. Muy bien. ¿Alguna Sí, Fray. pregunta? Nada, ninguna pregunta. ¿Todo claro? Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Fray, sí. Muy bien, pues este sería en realidad la temática de esta noche. Hoy les envié otro archivo de solamente una página, ¿no? Y en ese archivo, básicamente, con menos palabras, explico lo que ahorita dije, ¿no? Me parece que ya no convendría releerlo, puesto que lo tienen ahí y ya básicamente dije ahí, más bien dije aquí lo que escribí ayer, ¿no? Entonces, sería esto sobre nuestra temática del día de hoy. Dios Padre, Verbo encarnado y Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Iglesia. Sí, Fray, Bien. gracias. Sí, muy bien, Qué Fray. bien. Muchas gracias. Muy bien. Ahora denme un segundito, de nada, denme un segundito, ya para mostrarles la propuesta de una vez de estas se las voy a compartir más en forma, ¿vale? Pero aquí está la propuesta para lo de las próximas 3 semanas. Fíjense. Bueno, este espacio que nació en la pandemia de Reflexionando Nuestra Fe y que pues gracias a Dios ha rendido frutos hasta ahora. Es así como he decidido llamar este espacio, ¿no? Reflexionando Nuestra Fe. Y pues bueno, estos cursos de formación cristiana continua para laicos. Y nuestra temática sería justo esta, introducción a los sacramentos de iniciación cristiana, particularmente bautismo y confirmación, que por eso les decía que ya es una hilación con nuestro tema del día de hoy. Entonces, fíjense, presentación del curso. La médula de la vida cristiana está en el seguimiento de Jesús, pero en la comunidad eclesial ese seguimiento comporta una doble dimensión. Por una parte, es un seguimiento realizado a través de la praxis, es decir, una acción transformadora de la realidad. Y por otra, es un seguimiento celebrado en la liturgia y más concretamente en los sacramentos. De ahí que sea necesario que el cristiano adquiera una correcta comprensión acerca de lo sacramental y de los sacramentos. Todo esto con un doble fin. Primero, que pueda celebrar su esfuerzo cotidiano por construir el reino de Dios, porque si los sacramentos no están en función de construir el reino de Dios, ¿para qué? ¿No? Segundo, que pueda comprender y dar sentido a las prácticas sacramentales que realiza el pueblo de Dios, que realizamos como pueblo de Dios. ¿Cuál va a ser el objetivo de este curso? Analizar y explicar el contenido antropológico, simbólico y teológico de los dos primeros sacramentos de iniciación cristiana.
que sería bautismo y confirmación, a fin de que el participante del curso pueda renovar su compromiso cristiano y promover activamente la comprensión de estos sacramentos en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y este sería nuestro temario a cubrir. Un poco ambicioso, pero yo creo que lo logramos. Fundamento antropológico de la teología de los sacramentos, lo sacramental como expresión simbólica de la vida, institución de los sacramentos, fundados por y en Cristo, la dimensión cristológica de los sacramentos, y después la expresión conciliar de Trento, que literalmente dice: Cristo instituyó cada uno de los 7 sacramentos, ni uno más ni uno menos, porque ahí se está peleando con Lutero, ¿no? El lenguaje sacramental, para entrarle a esto hay que saber qué es el símbolo, qué es el mito, qué es el rito, qué es la eficacia del sacramento, qué es el carácter sacramental, qué es la gracia sacramental. Y también los sacramentos, decimos que nosotros, por ejemplo, celebramos la Eucaristía, entonces tiene una dimensión festiva, pero no todo queda ahí, también tiene una dimensión ética, los sacramentos. Eso a manera general, que competiría a todos los sacramentos. Ya después vamos a dar el paso hacia la iniciación cristiana, antropología de la iniciación, los ritos de paso, la iniciación cristiana, la unidad de la iniciación cristiana, porque aunque nosotros los tenemos separados en el tiempo, bautismo de bebés, confirmación ya adolescentes, es una unidad. Y aquí sin mencionar a la Eucaristía, esa la dejamos aparte ahorita, ¿no? Esta es la unidad de la iniciación cristiana. Bautismo, antropología y simbolismo del bautismo, fundamento bíblico, teología del bautismo. En la teología veríamos la eficacia del bautismo, que es lo que hace nosotros, el carácter sacramental en el bautismo y la dimensión ética del bautismo. Y tratado similar, pues va a tener la confirmación, antropología y simbolismo de la confirmación, fundamento bíblico, teología del bautismo, eficacia de la confirmación, el carácter sacramental en la confirmación y la dimensión ética de la confirmación. Y pues ambiciosamente queremos hacer eso en 6 sesiones de alrededor de hora y media, ¿no? Y pues aquí están, miren, nos veríamos el martes 6, jueves 8, martes 13, viernes 15, martes 20, jueves 22. Todos son martes y jueves, martes y jueves, martes y jueves, ¿no? Y aquí ya está esto. Y bueno, ya la dinámica de inscripción, pues para quienes han estado en los cursos, pues ya saben, ¿no? Les decía que es de una cooperación de 100, pero lo de siempre, ¿no? Si no hay para dar la cooperación, no hay mayor problema en que puedan ustedes asistir a la reunión, ¿sale? Lo que sí va a ser necesario es que a la hora, bueno, ya estas indicaciones se las voy a mandar, pero sí va a ser necesario que cuando hagan su registro, bueno, ya cuando me manden que van a participar, etcétera, sí va a ser necesario que me envíen un correo con dominio Gmail, porque todo el material va a estar en Classroom, que es una plataforma de dominio de Gmail, para que ustedes puedan acceder a ese material, ¿sale? Y bueno, les digo, ya les voy a mandar este documento ya bien para que ustedes puedan ver todas las indicaciones que hay que seguir para nuestro próximo curso. ¿Queda claro? Sí, Sí. Fray. Muchas gracias, sí. Ok. No, ¿ninguna pregunta? ¿Todo claro?